Última hora en el mundo del corazón. Belén Esteban se derrumba. La princesa del pueblo está viviendo el peor momento de su vida. Y esta vez, no hay maquillaje, ni plató, ni foco que lo disimule. Lo que acaba de publicarse lo confirma. Belén ha sido expulsada del sistema televisivo que ella misma ayudó a construir. Un adiós sin homenaje. Un silencio que grita. Belén Esteban, durante 2 décadas, fue la reina indiscutible del corazón. El rostro que abría portadas, que paralizaba audiencias, que convertía cada palabra en titular. Hoy, en cambio, lo que se repite en los despachos de televisión es una frase demoledora. Belén está quemada. Ni Televisión Española, ni Mediaset, ni siquiera sus compañeros históricos. Nadie, absolutamente nadie, la quiere de vuelta. El artículo lo firma Dani Serrano. Y no deja lugar a dudas. Es un retrato crudo, certero, de la caída de un mito televisivo. La puerta de RTV, oficialmente cerrada. La cadena pública ha rechazado su fichaje porque su perfil, dicen, ya no encaja. No encaja con los nuevos tiempos. No encaja con una televisión que busca cultura, educación y actualidad. Y lo más grave, Belén Esteban ya no encaja ni con la nostalgia. La televisión que la creó, la ha abandonado. Intentó volver. Lo intentó todo. Colaboraciones puntuales. Secciones de entrevistas. Un hueco en cualquier programa generalista. Pero la respuesta siempre fue la misma, no. Y mientras algunos nombres de su generación vuelven, Kiko Hernández, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés. Ella, la más mediática, la más viral, la más popular, no ha recibido la llamada. Según fuentes internas, su imagen pública está agotada. Demasiado vinculada a los excesos de la televisión basura de los 2000 y los 2010. Y la palabra que repiten por los pasillos de las cadenas, sin pudor, es una sola. Esteban está descartada. Su nombre ya no figura en las agendas. No hay proyectos. No hay formatos. No hay futuro. Ni siquiera el nuevo programa Tentáculos, heredero de Sálvame, ha querido contar con ella. Y eso, para alguien que fue el símbolo de toda una era en Telecinco, es una sentencia silenciosa. Porque Belén no está en pantalla. Y cuando no estás en televisión, en España, dejas de existir. Pero el golpe no es solo profesional. Sabores de la Esteban, su proyecto empresarial, tampoco ha logrado consolidarse. Lo que parecía una vía de escape, una tabla de salvación, está perdiendo fuelle. El negocio ya no vende como antes. La marca Belén Esteban ya no genera confianza. Su presencia en redes, aunque constante, no compensa la ausencia en televisión. Y sin foco, no hay influencia. El desgaste ha sido lento, progresivo, pero letal. Primero fueron las tensiones con directivos, luego los enfrentamientos internos, después, el desencanto del público. Y finalmente, el olvido. Lo que antes era espontaneidad, ahora se percibe como ruido. Lo que antes era carisma, ahora es reiteración. El personaje que enamoró a millones, hoy no encuentra espacio ni en los formatos que ella misma inspiró. Y no es solo una mala racha. Es un cierre de ciclo. Un fin de era. Una retirada sin aplausos. Ni siquiera la televisión pública, que en otros tiempos habría visto en Belén una figura popular, está dispuesta a arriesgar. Su imagen es sinónimo de una televisión que ya nadie quiere reconocer. Un pasado incómodo. Un estilo caduco. Una leyenda que ya no emociona. Y mientras tanto, Belén se aferra a las redes. Sabe que es lo único que le queda. Pero incluso ahí, el efecto está diluyéndose. Las visualizaciones bajan. La interacción disminuye. Y lo peor, la gente empieza a olvidarla. Eso es lo más cruel. No que te critiquen. No que te insulten. Lo peor es el olvido. La indiferencia. Belén Esteban, la mujer que convirtió su vida en espectáculo, está viendo cómo el espectáculo le da la espalda. Y esta vez, no hay guión que la salve. No hay reality que la rescate. No hay entrevista que la redima. Está sola. Y aunque muchos digan que es un descanso merecido, lo que se siente es otra cosa. Es el vacío de quien tuvo el mundo a sus pies, y ya no tiene a nadie que la escuche. Esto no es solo el declive de una estrella. Es el colapso de una fórmula. La caída de un modelo que ya no funciona. Y Belén, sin quererlo, es su mayor símbolo.
Lo que viene a continuación es aún más duro. Porque cuando una industria te cierra la puerta, ya no se trata de talento ni de historia. Se trata de que ya no interesas. Y esa es la realidad más fría del espectáculo. Aquí no importa lo que fuiste, solo importa lo que vendes hoy. Lo que más le duele a Belén Esteban no es que la televisión le haya dado la espalda. No es que las cadenas la descarten. No es que no le ofrezcan un proyecto, ni una sección, ni un simple cameo. Lo que de verdad le duele es el silencio. El silencio de los suyos. Porque cuando los focos se apagan, no solo desaparecen los aplausos. Desaparecen también los amigos. Los de plató. Los de camerino. Los de copas después del programa. La Esteban empieza a darse cuenta de que aquel mundo que la adoraba cuando generaba audiencia, ya no la nombra cuando ni siquiera genera clics. No la llama Jorge Javier. No responde Patiño. No se pronuncia Carlota. Gente que durante años construyó su carrera a su lado, ahora guarda una distancia quirúrgica. Y eso, para una mujer que lo dio todo por esa familia televisiva, es devastador. Nadie la defiende. Nadie alza la voz. Nadie exige que vuelva. Nadie recuerda lo que aportó. Y mientras tanto, el relato se impone. Belén Esteban está acabada. Está quemada. Está fuera. La prensa del corazón que antes vivía de sus exclusivas, ahora solo habla de su decadencia. Cada nuevo artículo, cada nueva nota, repite lo mismo. Que no hay sitio para ella. Que su tiempo ha pasado. Que su imagen ya no vende. Y lo peor es que muchos lo dicen sin maldad. Lo dicen como un hecho. Con la frialdad de quien observa una hoja cayendo de un árbol. Fue importante, pero ya no. Y mientras el entorno se descompone, Belén trata de mantenerse a flote. Se refugia en las redes. Intenta reconectar con su público. Se graba, se muestra, se confiesa. Pero ya no es lo mismo. Lo que antes generaba miles de reacciones, ahora apenas llega. El algoritmo ya no la favorece. El impacto ya no es viral. La televisión le dio fama, pero también dependencia. Y ahora que está fuera del sistema, el sistema la ignora. Intentó reflotar su marca. Sabores de la Esteban, su negocio de alimentación, buscaba ser su plan B. Pero el mercado es cruel. Las ventas bajan. La distribución se estanca. Y lo que debía ser su salvación económica empieza a parecer un lastre más. Ni las redes, ni la empresa, ni las viejas alianzas le están sirviendo para mantenerse en pie. Belén Esteban, por primera vez en 2 décadas, está sola en su caída. Y no hablamos solo de una crisis profesional. Hablamos de una mujer enfrentándose a su peor miedo. El olvido. Porque Belén no se preparó para este momento. Nunca pensó en una salida. Nunca imaginó que un día Telecinco no la llamaría. Que el público no la buscaría. Que los titulares ya no la incluirían. Y sin embargo, ese día ha llegado. Ya no está en los medios. Ya no está en los programas. Ya no está en la conversación. Y eso, para quien ha vivido del foco, es una forma de muerte. Una desaparición lenta. Una caída sin ruido. Una invisibilidad que duele más que cualquier crítica. En su entorno más íntimo, el real, no el mediático, saben que no está bien. Que le afecta. Que le cuesta. Que intenta sonreír, grabar, seguir, pero por dentro arrastra una tristeza profunda. Una tristeza que no cabe en Instagram. Una tristeza que no se maquilla con filtros. Y mientras muchos se entretienen contando su declive, pocos se preguntan: ¿quién cuida a Belén Esteban cuando el plató está vacío? ¿Quién escucha a la mujer que todos usaron como personaje? ¿Quién le recuerda que aún tiene valor más allá del SARE? Hoy, su figura ya no impone. Ya no marca tendencia. Y esa verdad, la más cruel, le está pasando factura emocional. En los últimos actos públicos se la ha visto menos natural, menos espontánea. Más contenida. Más insegura. Más ausente. Porque la Belén que conocimos, esa que convertía el plató en su casa, necesitaba aplausos para respirar. Y ya no los tiene. La televisión no solo la ha echado, la ha abandonado sin despedida. Y lo más duro está por venir. Porque lo que empezó como una caída profesional, ya está empezando a transformarse en una batalla personal. Y Belén lo sabe. Por eso ahora lucha por sobrevivir en un mundo que ella misma ayudó a crear, pero que ahora la ha expulsado sin mirar atrás.
Cuando la televisión cerró sus puertas, Belén Esteban no se rindió. No es de rendirse. Nunca lo ha sido. Creció en la tormenta, se hizo fuerte entre insultos, titulares y escándalos. Aprendió a pelear con los medios, a defender su vida como si fuera un plató más. Y ahora, cuando el plató se ha apagado, hace lo único que puede hacer: luchar por no desaparecer. Belén se ha volcado en las redes sociales. Instagram se ha convertido en su nuevo escenario. TikTok en su nueva ventana. Cada historia, cada directo, cada vídeo es una declaración. Aquí sigo. No me he ido. No me vais a borrar tan fácilmente. Pero la batalla es otra. Mucho más dura. Porque en televisión, Belén era leyenda. En redes, es solo una más. El algoritmo no tiene memoria. No le importa si llenaste platós o si paralizaste España con una entrevista. Aquí no hay respeto, ni trayectoria, ni pasado. Solo importa si hoy generas clics. Y Belén lo sabe. Lo sufre. Lo pelea. Pero no lo domina. Lo intenta todo. Promociones, colaboraciones, publicaciones personales. Ríe. Baila. Opina. Se muestra natural. Cercana. La misma de siempre. Pero algo no encaja. La audiencia ya no responde igual. Porque para el gran público, Belén es televisión. No es solo un personaje, es un canal, un sofá, una costumbre. Y cuando ese ecosistema desaparece, todo pierde fuerza. Incluso ella. Ha intentado acercarse a marcas, firmar acuerdos, ofrecer su imagen. Pero muchas prefieren nuevos rostros. Más jóvenes. Más activos. Con comunidades más frescas. Y eso, en el mundo digital, es sentencia. Porque Belén no fue influencer. Fue ídolo. Fue fenómeno. Fue rostro de una era. Pero ahora vive en un presente donde eso ya no basta. Su equipo trabaja sin descanso. Intentan mantener la actividad, generar contenido, alimentar las cifras. Pero el crecimiento es lento. El alcance irregular. Y cada vez cuesta más que el nombre Belén Esteban vuelva a ser tendencia. En sus vídeos más recientes se nota el esfuerzo. La sonrisa forzada. La energía que ya no fluye. Los gestos que repiten una fórmula que antes funcionaba y ahora ya no emociona. Y lo más evidente. La mirada perdida de quien sabe que ya no está conectando. Porque una cosa es perder espacio en televisión. Y otra muy distinta es perder el cariño del público. Belén no está acostumbrada a eso. Ella siempre fue querida. Incluso en la crítica, había afecto. Ahora solo hay indiferencia. Y eso, para alguien que vivió de emocionar, es insoportable. En privado, sus personas más cercanas confiesan que está agotada. Que no descansa. Que se exige más que nunca. Que siente que se le va el tiempo. Que si no logra estabilizar su marca pronto, todo se vendrá abajo. El negocio va justo. Los acuerdos son puntuales. Y la exposición sin contenido real está empezando a hacer mella. Porque al final, el personaje necesita un relato. Una historia. Una evolución. Y Belén, por primera vez, se enfrenta a un vacío narrativo. No hay conflictos. No hay programa. No hay trama. Solo hay una mujer frente a un móvil, buscando que alguien la escuche. Y en el fondo, lo que está diciendo no es entretenimiento. Es un grito. ¿Dónde estáis? ¿Por qué ya no me miráis? Y ese grito, aunque disfrazado de contenido, es un síntoma. El síntoma de un ocaso mediático que ya no se puede disimular. Porque esto no es una pausa. Es una transición que no está resultando. Un cambio de etapa que no está funcionando. Y lo más doloroso es que ella lo sabe. Y aún así, sigue. Porque lo único que Belén Esteban ha demostrado, incluso en su peor momento, es que no se rinde. Pero esta vez la lucha no es contra una expareja, ni contra una traición en directo. Esta vez, su lucha es contra el tiempo. Contra el olvido. Contra una industria que solo aplaude al último que llega. Y cada día que pasa sin televisión, el tiempo corre en su contra. Lo que viene ahora puede ser definitivo. Porque Belén se enfrenta a una decisión que marcará el resto de su vida pública. Seguir intentando lo mismo. O reinventarse desde cero. Y eso, para alguien que fue mito, es una elección tan necesaria como brutal. Belén Esteban ha llegado a ese punto donde ya no hay excusas.
Ya no puede echarle la culpa a los directivos, ni a los programas que la olvidaron, ni a los compañeros que ya no contestan. El foco se ha apagado, y el silencio es total. Lo que fue un reinado hoy es un páramo. Lo que fue un plató hoy es un recuerdo. Y lo que fue una estrella hoy es una mujer cansada. Porque lo que vive Belén Esteban ya no es una crisis de fama. Es una crisis de identidad. Durante más de 20 años fue un personaje. El personaje. La voz del pueblo. La princesa de un universo que giraba en torno a su vida, sus emociones, su rabia, su verdad. Pero ese personaje ya no tiene espacio. Y el drama ahora es mucho más íntimo. Porque Belén, fuera del foco, tiene que responderse una pregunta que la persigue cada noche. ¿Quién soy sin televisión? El móvil ya no vibra. Las entrevistas ya no llegan. Los contratos ya no aparecen. Las llamadas son contadas. Y cada intento de volver se encuentra con un muro. Un muro invisible pero implacable. Un muro llamado ya no interesas. Y eso no lo dice un enemigo. Lo dicen los algoritmos. Las cifras. El mercado. Lo dicen los silencios de las productoras. Y lo dice esa frase que se repite en pasillos y despachos, sin pudor. Está quemada. Belén lo sabe. Por eso lleva semanas en reflexión. Está agotada. No quiere fingir más. No quiere ser la sombra de lo que fue. Sabe que si vuelve, no puede ser con lo mismo. No puede ofrecer el eco de una época muerta. O se reinventa, o desaparece. Esa es la encrucijada. Y es brutal. Porque implica renunciar a lo que fue su vida. Implica asumir que la televisión ya no la necesita. Y lo que es peor, que quizás nunca la respetó. Pero entre la niebla, también hay una posibilidad. Un camino. Una salida. Una verdad que duele, pero también libera. Belén Esteban ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Hizo historia. Marcó época. Fue auténtica. Se equivocó 1000 veces, sí, pero nunca fue falsa. Y esa autenticidad es su último capital. Su última verdad. Ahora, si quiere volver, no puede ser como la de antes. Debe ser como es hoy. Sin plató. Sin maquillaje. Sin personajes. Solo ella. Con su historia. Con su caída. Con su lucha. El país la miró durante décadas. La juzgó. La idolatró. La usó. Pero ahora que ya no está en todas partes, quizás es el momento de escucharla de verdad. No como personaje. No como trending topic. Sino como mujer. Como símbolo de un tipo de televisión que ya murió. Y como testigo de lo que ocurre cuando el foco se apaga y la vida continúa. Si Belén decide hablar de verdad, sin filtros, sin guión, podría dar el mayor golpe de su vida. Cerrar su historia con dignidad. No esperando a que la llamen, sino despidiéndose ella misma. Porque el verdadero poder no está en que te aplaudan. Está en saber cuándo bajarse del escenario. Y hacerlo con la cabeza alta. Y si algún día decide volver, que sea desde otro lugar. No desde la nostalgia. No desde el espectáculo vacío. Sino desde la honestidad. Porque si algo le queda, si algo no le podrán quitar jamás, es que durante 2 décadas, España entera la miró. Y ella nunca se escondió. Ahora, el país ya no la espera. Pero quizás, justo por eso, es el mejor momento para reaparecer. No como la que fue, sino como la que se ha atrevido a resistir. Hoy Belén Esteban no está en televisión. No está en los titulares. No está en la conversación. Pero sigue aquí. Y eso, en un país que olvida tan rápido. Ya es una forma de victoria. Y ahora te toca a ti. ¿Tú también crees que Belén Esteban merece una segunda oportunidad? ¿O piensas que su etapa ya terminó para siempre? Quiero leerte. Déjame tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Porque esta historia no se acaba con un silencio. Se acaba cuando tú también hablas. Si este contenido te ha removido. Si te ha hecho pensar. Si crees que estas verdades hay que contarlas sin miedo. Haz algo simple pero poderoso. Suscríbete. Comparte este video. Y sobre todo, no dejes que caigan en el olvido las personas que, con sus errores y su verdad, también formaron parte de nuestra historia. Seguiremos informando. Porque mientras haya una cámara encendida y alguien dispuesto a escuchar, aquí nadie desaparece sin que se cuente su verdad.